Hola, buenas a todos, bienvenidos de nuevo al espacio Alas para el Alma. Aquí estamos otro día más, María José y yo, para seguir tratando esos temas, esas tertulias que muchas veces, bueno, pues resultan curiosas, ¿no? Y así vamos ampliando información de lo que vamos investigando, de lo que va saliendo y sobre todo de lo que nos van diciendo muchas veces los mundos de arriba. Así que vamos a saludar a María José. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas tardes, Mari Carmen. ¿Qué tal estás? Aquí estamos otra vez, a ver si podemos sacar otra cosita más, otra información más y sobre todo hoy habíamos acordado en principio hablar un poquito de eso que hablamos prácticamente yo creo que en todos los vídeos, ¿no? Y es de la hipnosis regresiva, ¿no? O la terapia regresiva, porque muchas veces nos basamos en ella para contar todo lo que contamos y a veces incluso hay gente que me pregunta, pero ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo se hace? ¿Y eso para qué sirve? ¿No? Un poquito así ampliar información porque tú y yo le pegamos caña a eso, ¿verdad? Sí, la verdad es que empezamos trabajando con otro tipo de técnicas, pero cuando aprendimos a trabajar con hipnosis regresiva y empezamos a ver todas las posibilidades, pues sí, empezamos a utilizarlo con más frecuencia y desde luego las posibilidades son infinitas y la diversión está siempre garantizada, así que sí, claro que le pegamos caña. Exacto. Y bueno, tenemos que decir, ya hemos comentado alguna vez que precisamente nosotros nos conocimos así. Es decir, teníamos un bagaje común, ¿no? En lo que son los estudios, pero vamos, fue esto lo que nos abrió esta oportunidad primero a conocernos y luego también a poder investigar, a poder trabajar. Y ojo, no sirve solo, es que bueno, ahora lo comentaremos en el vídeo, pero es que no solo sirve para ver cosas o para que nos den información. En la misma hipnosis regresiva, pues también podemos aplicar todas las técnicas que conocemos, técnicas de sanación y un montón de cosas, ¿no? Que nos sirve y las vamos integrando y al final pues vamos haciendo de cada cosita, pues hemos hecho un todo, ¿no? Que nos sirve para trabajar, para sanar, para investigar y para, bueno, como lo has dicho tú, ¿no? Y posibilidades infinitas. Pues sí, efectivamente, así es. Y luego lo mejor de todo es que, bueno, pues cuando aprendes y coges un poco el ritmillo, es que te diviertes mucho. Entonces, bueno, pues hay quien se divierte viendo una serie o una telenovela, hay quien se divierte leyendo un libro, que también está muy bien, hay quien se divierte viendo un partido de fútbol. Y todo eso está fenomenal, pero a nosotras lo que más nos divierte hoy por hoy es que alguien a nuestro alrededor entre en hipnosis regresiva y empezar a ver qué sale de ahí, cómo jugar con ello, qué cosas se pueden hacer, en fin, que se ha convertido en algo más que un hobby, ¿no? Exacto. Yo primero empezaría por, vamos a quitarle, vamos a decir esa connotación que nos han enseñado de la hipnosis, ¿no? Cuando alguien nos dice espectáculos, hipnosis, la gente empieza a pensar en esos espectáculos que salen en la tele donde le quitan la voluntad por completo a las personas, donde les hacen hacer tonterías, parece que, no sé, como que las convierten en marionetas. Luego no se acuerdan de nada y en este caso nada más lejos de la realidad es todo lo contrario. A veces me creo, o sea, creo a veces que incluso lo hacen adrede para quitarle la importancia que tiene a esta clase de terapia o a esta clase de técnica, porque realmente es que nos abre un campo de posibilidades tan grandes que la gente lo primero cuando le hablas de hipnosis dices, ay, yo no, que a mí eso me da miedo. Y es porque, claro, estamos tan viciados a recordar lo que nos han enseñado en la tele y en muchos sitios, ¿no? Que a la gente, pues como que le da miedo. Cuando resulta que es todo lo contrario. El que lo prueba realmente dice, yo quiero otra vez repetir. Efectivamente. Yo recuerdo cuando empezamos este curso para aprender a trabajar esta técnica, que las primeras veces, antes de entrar en hipnosis, yo me ponía nerviosa. Y recuerdo que estaba con el corazón latiendo a toda velocidad, diciendo, madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, luego han pasado muchas cosas y algunas sí que eran como para ponerse nerviosa, la verdad, porque la información que llegaba pues era como muy, muy bestia. Pero nada más, o sea, desde el punto de vista de la seguridad, de correr algún tipo de riesgo o peligro en algún momento, en absoluto. Me acuerdo de que antes de que, en ese mismo curso, antes de que ninguno de los que éramos alumnos entrase en hipnosis, yo le preguntaba a la profesora, pero oye, pero ¿y si alguno se queda por ahí? ¿O si luego no puede volver? O solo me faltaba decirle, ¿y si alguno se queda tonto? Y ella me miraba como extrañada, diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Si es que esa posibilidad no hay ni que plantearla porque no existe. Y bueno, pues ahora, años después, y con un montón de hipnosis a la espalda, propias y ajenas,
pues me doy cuenta efectivamente de que ese riesgo o esa posibilidad no existe. Exacto, lo primero es que eso de que la persona se queda como hipnotizada y no se puede despertar, eso es mentira. Es decir, la persona en cualquier momento abre los ojos y vuelve otra vez, porque estamos hablando de que la hipnosis lo que hace es que nos hace trabajar el cerebro en otra onda, ¿no? Entonces, es decir, no nos hemos ido, nuestra conciencia nunca ha abandonado este cuerpo, entonces esa posibilidad no existe. Y bueno, es que eso de que también nos cuentan de que, bueno, nos hacen hacer cosas que no queremos. Es decir, el típico ejemplo de coge ese cuchillo y mata al que tengas al de al lado, ¿no? O pínchale. Es que directamente la persona diría, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? No, no entiendo. Es decir, nunca se pierde la voluntad porque la persona es totalmente consciente en todo momento. Es decir, simplemente lo que hacemos es, a través de llevándola a esa persona, a través de, es decir, la persona que está trabajando la hipnosis la está dirigiendo, pero simplemente la dirige a un estado de calma, de tranquilidad. Digamos que intentamos apagar, y perdonadme la expresión de apagar porque no es así, un poquito la parte racional para despertar un poquito lo que es la parte más emocional, la parte más inconsciente, para ir quitando esas barreras que de manera racional pues ponemos. Entonces, bajamos esas barreras y es cuando podemos acceder a esa información, pero en ningún momento vamos a perder la voluntad, vamos a perder la conciencia y es que, vamos, es que una persona dice, ya me he cansado, se levanta y se va. Es decir, es que en ningún momento se pierde la voluntad y luego se recuerda absolutamente todo. O sea que no hay nada de, uy, no me he acordado, han hecho de mí lo que han querido y no me he enterado de nada. No, eso no es así. Sí, bueno, de hecho yo recuerdo una vez que estaba trabajando con una amiga y la tenía en hipnosis y bueno, pues ella quería, bueno, una información determinada y cuando entró en hipnosis hacia el pasado en esta misma vida en la que estamos, pues ella se encontró con una situación pasada en la que no quería volver a entrar y no quería mirar. Entonces, estando en la propia hipnosis, dijo, quiero salir, yo no quiero seguir. Y le dije, vale, no hay ningún problema, pero un momentito, y la saqué y sin ningún problema salió. Es decir, que nosotros mismos podemos decidir si queremos continuar, si no, si nos estamos sintiendo bien, si por algún motivo no nos está gustando, en fin, que no es algo realmente desagradable que te cae encima y que no puedes quitarte ni puedes controlar. Todo lo contrario, estás en control en todo momento. Exacto. Y teniendo en cuenta, claro, yo no sé tampoco cómo trabajan otros hipnoterapeutas, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotras, como siempre trabajamos con la ayuda del yo superior, pues entonces siempre está ahí también para guiarnos. Y muchas veces es incluso el mejor estado para poder recibir esas respuestas que de manera, vamos a decir, en vigilia o de manera más consciente, pues no nos llegan, ¿no? Entonces, claro, es cuando preguntamos. ¿Qué te dice tu yo superior? ¿Tú qué sientes, no? Y entonces, como que de alguna manera sienten esa asistencia, les llega esas respuestas. Entonces, la persona, la verdad es que va muy confiada y no. Una vez que se mete dentro, la verdad es que ese nerviosismo, ¿no? Del que tú hablabas antes, como que se quita. A mí me ha pasado las primeras veces y sobre todo en el curso aquel que hicimos, claro, eran todas experiencias nuevas, ¿no? Porque acuérdate que allí visitamos vidas pasadas. Estuvimos hablando con los nuestros, con el yo superior, fuimos a visitar a los guías, que yo fue la primera experiencia que tuve cuando lo vi, porque una cosa es trabajar con los guías y otra cosa es realmente verlo, ¿no? Estuvimos hablando incluso, bueno, tuvimos también una experiencia de ver a una persona que ya no estaba encarnada en esta tierra, o sea, es un montón de cosas y un montón de posibilidades que podemos hacer que una vez que, cuando no las conoces, te da como nervios, pero cuando realmente sabes a lo que vas no es nervios, es emoción por decir, a ver qué me encuentro hoy. Exactamente, se acaban todos los nervios. Bueno, nosotras es que siempre hemos sido un poco borriquinas, ¿eh? Porque nos ha ido la marcha desde el primer momento y tuvimos la gran suerte de que en este curso éramos muy pocos participantes y todos éramos igual. Entonces, o iguales. Entonces, recuerdo que la profesora estaba muy interesada en que hiciésemos una hipnosis de proyecto sentido. Claro, el proyecto sentido es experimentar o volver en hipnosis al momento en que estás en el vientre materno y ver un poco las sensaciones, conectar con la forma en que el bebé conectaba con su madre, con cómo se sentía la madre, lo que ocurría a su alrededor, en fin, eso y además de hecho eso resulta sanador para muchas personas que pueden incluso traerse traumas de esos momentos. Bueno, el caso es que nosotros decíamos, pues sí, pues qué interesante, pero nos dijo la profe, el que quiera probar el proyecto sentido, que lo diga.
Y allí nadie lo decía. Allí nadie. Y yo creo que todos estábamos diciendo, "Ah, pues si alguno quiere, pues qué interesante, yo lo veo. Pero yo espérate, que hay todavía aquí muchas cosas bien cañeras que tengo que ir probando primero". Y yo lo estaba pensando el otro día y decía, fíjate que han pasado años, porque han sido unos cuantos años en que hemos estado trabajando muchísimas hipnosis y todavía no nos ha dado por ir al proyecto sentido. Es decir, todavía hemos seguido encontrando cosas que en ese momento nos parecían más importantes o más interesantes y seguimos dejando el pobre proyecto sentido ahí arrinconado. También es que igual tú y yo en este caso pues tampoco es que tengamos nada que sanar o nada que trabajar. Entonces, claro, muchas veces pues nos llevan a ver cosas que son de las que nos interesan o las que en ese momento necesitamos. Y precisamente a mí, a mi yo superior nunca me ha llevado. Es decir, muchas veces ya no es porque la persona me diga, oye, vamos a, por ejemplo, cuando entro yo en hipnosis, ¿no? Vamos a trabajar esto y muchas veces pues nos vamos a diferentes sitios. A mí nunca me ha llevado a ese momento. Entiendo también que es que tampoco tengo nada que trabajar ahí. Cuando en cambio sí que me he visto en muchas vidas, hemos estado, tú y yo hemos visitado muchos periodos entre vidas, hemos estado haciendo un montón de conexiones con otras partes nuestras, pero precisamente a ese momento, pues es cierto que nunca hemos ido. Lo haremos un día por probar. No, nunca hemos ido y nunca hemos tenido como una motivación o una tendencia a querer visitar ese periodo. Pues es lo que tú dices, seguramente porque, bueno, pues porque ha habido otras cosas que para nosotras han sido más importantes o más interesantes en ese momento. Y eso es, algún día lo haremos, pero fíjate, yo ahora lo pienso y con todo lo que tenemos pensado y planeado para ir averiguando, todavía falta tiempo para ese día. Iremos acabando temas, ¿no? Y luego ya, ya enlazaremos con lo otro. Entonces, lo primero es eso, es decir, lo primero es cierto que cada, vamos a decir, terapeuta o hipnoterapeuta, pues trabaja de una manera. Nosotras, al estar trabajando con estas técnicas energéticas, pues siempre lo llevamos a este terreno, ¿no? Entonces, no nos planteamos una hipnosis, por ejemplo, para dejar de fumar. Así para, vamos a decir, reprogramarnos, ¿no? Sino que haríamos una hipnosis para averiguar, en todo caso, que se puede mirar de muchas otras maneras, es decir, bueno, ¿qué es lo que te está causando ir a fumar? Y seguro que nos encontramos algún bicho, vamos, que es una cosa que no lo solemos encontrar bastante. Pero sí que es cierto que es una manera muy buena. Primero, para ir a otros sitios o a otros lugares, a conocer esas vidas, esos momentos. Y es que lo vemos con una realidad, lo vemos con detalles que en ese momento no se veían. Y lo curioso es eso, cuando nuestra mente se queda tan calmada que empieza a llegarnos información de otras vidas, y es literalmente porque hemos abierto ese canal y de una manera consciente pues empezamos a ver imágenes, a escuchar conversaciones, a tener sensaciones. Cierto es que a veces podemos hacerlo en primera persona, otras veces lo podemos hacer de manera disociada, como si fuéramos un espectador, ¿vale? Porque hay personas que parece que no les gusta implicarse. Bueno, pues también nos podemos disociar y verlo. La cuestión es que como toda esa información está grabada en nuestro campo mental, bueno, pues cuando nuestra mente inconsciente está lo sumamente relajada como para no encontrarse tropezones, bueno, pues ahí de manera muy fácil, es que es tan fácil como decir, vamos a ese momento, plaf, y llegamos. Es algo mágico. La verdad es que sí. Y no solamente en la regresión hacia atrás para ir a ese momento, que puede ser de esta vida o puede ser de cualquier otra vida o del periodo entre vidas, sino que también nos sirve para conectar. Conectamos muchas veces a través de hipnosis con nuestro yo superior o con nuestros guías. Entonces, hay veces que nosotras decimos vienen, pero en realidad somos nosotras las que Vamos. vamos para allá y ellos nos reciben. Además, a mí me hace mucha gracia porque siempre que vas tú, dices, aquí mi guía ya nos ha preparado la merendola o el pisco labis. Y luego nunca como nada, ¿eh? Es que no lo puedo entender. Solo una vez que estabas haciendo la hipnosis conmigo, que era de las primerísimas, y te digo, ¿y qué te ha puesto de beber? Y me dices, un té verde. Digo, ay, qué bien, ¿será que es tu favorito? Y recuerdo que me dijiste, pues no, a mí el té verde no me gusta. Digo, ala, ya me has arreglado. Exacto. Sí que es cierto que, bueno, en la hipnosis, al igual que cuando estamos trabajando, pedimos señales o trabajamos de manera más consciente, muchas veces pues nos vienen metáforas, ¿no? Entonces tenemos que indagar un poquito más, pedir más información, que nos lo muestren de una manera que podamos entenderlo mejor, pero sí que es cierto que aparecen, yo recuerdo lo del té verde, era porque tenía que ver el color verde, ¿no? Y estábamos hablando de, luego del verde saltó a
a lo que es la franja, ¿no?, del cuarto chakra y bueno, ahí ya estuvimos enlazando, pero sí es verdad que muchas veces vemos imágenes que a veces no entendemos, pero no pasa nada, podemos seguir preguntando y al final llegamos al porqué de ver esa imagen y es cuando la entendemos por completo. Eso es. Y eso cuando estamos hablando de conectar con los guías, porque cuando estamos hablando simplemente de hacer regresión dentro de esta vida o de otras vidas, vamos, muchísimas veces la persona que está en hipnosis está poniendo los gestos, incluso la voz que tenía en ese momento, que cuando eres un niño pues tienes una voz diferente, etcétera, y la inmersión de la persona en la experiencia es total. Por eso a veces hay que estar un poquito atento, porque si la persona está realmente dentro y lo está viviendo de nuevo, si la experiencia es una experiencia emocionalmente neutra o positiva, muy bien, pero si es muy negativa, a veces hay que decirle a la persona lo que comentabas tú hace un poco, darle la orden de disociarse para que siga viendo la experiencia, pero nos la cuente desde fuera, que no la vuelva a sentir o a vivir, bueno, pues para evitarle un sufrimiento repetido que en ese momento es completamente innecesario. Exacto, de hecho yo me encontré el otro día, le estaba haciendo una hipnosis a una persona y entró en una situación bastante desagradable y es que desde ahí tenemos el control de todo, es como si tuviéramos el mando de la televisión, ¿no? Entonces podemos parar, podemos tirar atrás, podemos tirar hacia adelante, podemos disociarnos, ¿no?, para verlo desde fuera, podemos hacer lo que queramos y es tan fácil como un chasquido de dedos para ir adelante, atrás, parar y más te digo, cambiar. ¿Cuántas cosas no hemos sanado precisamente porque hemos cambiado cosas? Porque como estamos accediendo a esas vidas simultáneas, a esos momentos que aunque parezcan que se han pasado o se realmente están pasando al mismo tiempo, bueno, pues incluso podemos sanar cosas y cuando regresamos de esa hipnosis, es que hemos liberado el trauma, hemos cambiado un montón de cosas, nos sentimos totalmente diferentes y la experiencia es alucinante. Vamos, es que es totalmente renovadora para la persona. Sí, sí, la hipnosis regresiva es una herramienta maravillosa. Permite perfectamente encontrar bloqueos, los más inesperados, y cuando la persona los encuentra, los siente y los identifica con una situación vivida en esta vida o en otras, la sanación que se produce es inmediata. Es tremendo, es maravilloso. Lo que ocurre es que a veces tenemos un bloqueo determinado, pues no sé, podemos hablar de cualquier tipo de bloqueo, puede ser, por ejemplo, abandono, o puede ser falta de comunicación, o puede ser el que queramos, y a veces ese bloqueo procede de varias experiencias. Entonces, a veces con una sola hipnosis no lo sanamos, aunque mejore mucho, porque normalmente el inconsciente nos lleva a esa situación en la que se produjo el bloqueo con más fuerza, pero a veces es necesario repetir para ir sacando todas esas situaciones en que el bloqueo se ha repetido y se ha seguido afianzando hasta conseguir arrancarlo del todo. Es un poco como una raíz de un gran árbol, que cuando arrancas el árbol, pues muchas de las raicillas todavía quedan en la tierra incrustadas y hay que ir sacándolas poco a poco hasta acabar de dejarlo todo completamente limpio, salvo aquellas que ellas solas ya se reabsorben en el suelo y sirven incluso de abono para las nuevas plantas que se vayan a plantar ahí. Pero en un principio, la mayor parte de los bloqueos con una sola sesión salen sin ningún problema. Pues sí. Y luego el entendimiento que nos dejan también el haber revivido esas situaciones y más digo, incluso hasta preguntarles, que eso es otra cosa que, bueno, yo no me imaginaba yo que se podía hacer eso y al final resulta que también, ¿no? Y es que a veces hemos tenido problemas o personas queridas que nos han abandonado, que no entendemos qué es lo que nos ha pasado, por qué se han portado así con nosotros, volvemos hacia atrás. Y entonces es cuando le preguntamos a la persona o a esa parte de la persona que sigue estando ahí el por qué ha pasado esto, por qué se ha tenido que ir, por qué de todo. Yo me acuerdo de un caso de una persona que se había quedado huérfana, creo que tenía 10 o 11 años, muy jovencito. Y tenía un trauma tremendo, o sea, el abandono era, y por más que trabajaras el abandono, como no entendía el por qué su madre lo había abandonado, bueno, pues al final fuimos a verlo. Y yo le dije, ¿quieres que llamemos a tu madre y hablemos con ella? Sí, por favor. Pues vino su madre, le explicó por qué se tuvo que ir. Además, es que se dio cuenta cuando empezó a revivir el día de antes de todo lo que había pasado, se dio cuenta ya de adulto eh, que su madre se estaba despidiendo, ¿no? Porque muchas veces nos dicen que la gente sabe cuándo se va a ir,
claro, realmente a ese nivel superior lo sabe, ¿no? Pero se dio cuenta cómo se estaba despidiendo, todo lo que le dijo que le quería, lo que tenía que hacer. Claro, siendo niño es difícil entenderlo. Pero claro, viendo eso, siendo adulto, sabiendo por qué se tuvo que ir y que no fue un abandono, bueno, pues la sanación en ese momento es total, ¿no? Porque te quitas un peso de encima, sabes es que lo entiendes. Entonces, como lo entiendes, ya no puedes enfadarte con esa situación. Volvamos a lo mismo, es decir, el dolor va a estar ahí, pero el sufrimiento constante en el que mucha gente se ancla porque no entiende qué ha pasado, eso es opcional. Entonces, para sanar esa clase de sufrimientos, tener ese entendimiento, saber lo que ha pasado y el por qué, sobre todo porque cuántas veces no oímos a personas que es que no, se han ido porque ya han cumplido su misión de vida, porque aquí ya no tienen nada que hacer, porque tienen que volver a reiniciarse. Entonces es cuando se entiende el por qué se han ido. Entonces, claro, no podemos reprocharle nada a la persona, no podemos enfadarnos, no podemos más que entenderlo, quererla, por así decirlo, y continuar con nuestra vida, porque es que era su vida y era su plan. Entonces, Sí. cuando eso se entiende, pues la verdad es que cambia por completo nuestra percepción. Sí, y además algo que es muy curioso y que ahora más de uno va a decir, va a pensar que estamos tumbadas perdidas, pero es que nosotras lo hemos experimentado. Ahora Es ya, que, sí, en hipnosis también se puede conectar con almas de gente que sigue viviendo. Es decir, el alma no deja de ser un cuerpo energético de la persona que digamos que puede moverse por el entorno del planeta sin ningún problema o puede enviar su energía. Entonces ha habido ocasiones en que hemos conectado con almas de personas que estaban vivas y han venido y nos han dado algún tipo de información o nos han contado alguna cosa. Alguna otra vez hemos querido hablar con alguna otra alma y nos ha dicho, esta no es mi misión y lo que me estáis contando no tiene que ver y no quiero saber nada. Y luego el caso más curioso de todos, no sé si te acordarás, no voy a decir el nombre, fue el alma de un tipo que pertenece a las élites y que forma parte de las élites más altas. Y el tipo venía, y sí, porque alguna vez hemos intentado hablar con alguno de esos y tienes que tener un cuidado porque mienten más que... Y este al revés, estaba sufriendo muchísimo, se encontraba ahí, pues eso, queriendo hacer las cosas de otra manera y no sabía cómo. Fue muy curioso hablar con este señor. Mm, claro, porque Que desde el otro plano está claro que sin violar el libre albedrío de nadie y tal, pero sí que es cierto que desde ese otro plano pues podemos trabajar de otra manera, ¿no? Entonces hay gente que, lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Que esto parece una película de espías, ¿no? Hay espías, sí. espías. Entonces, claro, en esos planos de arriba pues nos encontramos a gente que realmente está infiltrada en ciertos sitios o se arrepiente y quiere, digamos, que evolucionar hacia la luz y para eso pues está ayudando a los grupos de luz a deshacer o a contar planes o bueno, hay una... Ya lo contaremos cuando pase todo esto. Entonces, sí, efectivamente, a veces se nos han presentado seres o hemos pedido ayuda a gente y, oye, sí, contestan. Hay cosas que pues, se pueden hacer, cosas que o no dicen, no quieren, no se puede, no se debe, pero bueno, dentro de eso, bueno, pues es que, claro, digamos que con esta herramienta lo que hacemos es que de una manera más consciente, porque claro, inconscientemente todos estamos en el otro plano y hacemos un montón de cosas, pero de manera consciente tomamos conciencia de eso que estamos haciendo al otro lado cuando no nos estamos dando cuenta. Entonces, toda esa información baja, es muy fácil conectar con los guías, muy fácil conectar con el yo superior, muy fácil irse a otro sitio, porque cuántas veces lo hemos dicho, bueno, quien no sea de este planeta quiere ir a ver cómo es su planeta de origen, pues vámonos. Todo eso está en el campo mental. Entonces, si yo puedo irme a otra vida, ¿por qué no voy a poder irme al sitio donde vengo, ¿no? Sin ningún problema, efectivamente. Y eso es la maravilla de esta herramienta, que, bueno, pues cualquiera que lo pruebe o que quiera probarlo se dará cuenta de que el riesgo es cero. O sea, estás simplemente tranquilamente tumbado o recostado en posición de relajación total. Y sin embargo, las emociones y las informaciones que se experimentan, pues son una maravilla. No es más que eso. Exacto, y encima es que es eso, que muchas veces hablamos con la gente o en terapia cuando se empieza a hacer limpiezas y cosas así, siempre hablamos del yo superior, pero es que hasta que no se prueba esa conexión, está claro que, claro, tú y yo, por ejemplo, eso lo tenemos a la orden del día, ¿no? Porque digamos que esa integración está completa, pero quien no lo tiene porque no ha practicado bastante, porque empieza, digamos, a meterse en este tema, ¿no? Pues entonces, claro, la primera inmersión fuerte de conexión es a través de hipnosis, porque muchas veces decimos, conecta con tu yo superior. Ya, pero es que no sé, es que no puedo, es que no me fío, es que tal.
pero en ese momento, y encima es que la duda ahí desaparece por completo. Yo siempre lo digo, yo a la gente digo, tranquila, que yo voy comprobando que esa información es correcta, pero es que nunca me sale que sea falsa. Es decir, es que la conexión es completa. Una vez que sí que es cierto que primero eso es recomendable a todo el mundo, es decir, que nadie se ponga a meterse en una hipnosis sin comprobar que está limpio, es decir, no tenemos entidades ancladas, no tenemos guías negativos, no tenemos ninguna clase de porquería que obstruyan esos canales o que nos llegue información falsa. Nos aseguramos que los canales están limpios, a saco lo que salga. Eso es, exacto. Entonces, es que sale de todo, es decir, hay gente que se sorprende y de hecho lo siente de tal manera que cuando acabe la hipnosis dice, ¿cuándo hacemos otra? Es que Sí, es que lo la más verdad es que común, ¿no? sí. Engancha, engancha, es verdad. Engancha mucho. Exacto, así que lo más importante es, eso sí, hay que buscar un buen terapeuta, ¿vale? Para que vaya acompañando de manera correcta a la persona y por lo demás, dejarse llevar, porque cuando digamos que trabajamos con los nuestros, siempre se está trabajando para el bien mayor de la persona. Entonces, la persona no va a sufrir, la persona no va a tener miedo, siempre hay alternativas para cambiar algo o yo qué sé, o irse por otro sitio, ver la información de otra manera cuando algo nos causa dolor. Es decir, hay gente que dice, yo no me quiero enfrentar a ese trauma. Bueno, para sanarlo hay que hacerlo, pero vamos a hacerlo sin que eso sea traumático para ti. Entonces, vamos a poder hacer cualquier cosa y cualquier cosa es cualquier cosa, porque nos metemos a trabajar en ese estado donde prácticamente todo es posible. Entonces, simplemente hay que confiar, pero confiar en uno mismo, ¿vale? Confiar en la persona que va a dirigirte, por supuesto, pero confiar en que todo lo que salga, todo lo que vayas a hacer, está siempre alineado con tu bien mayor. Entonces, podemos tratar cosas, podemos averiguar información y bueno, hay gente valiente que se va a ver vidas futuras, ¿eh? O y salta al futuro, que eso también pues, se puede hacer. No es solo ver También se el puede hacer. pasado, también tenemos que poder ver el futuro, ya que todo está pasando al mismo tiempo. Y también es divertido. También, efectivamente. Y a mí me da la sensación de que ahora más de uno se ha quedado diciendo, vale, a ver, ahora dónde me voy o cómo lo hago para poder conseguir experimentar esto que estas chicas están contando con tanta naturalidad y tanta alegría como si esto fuese algo de andar por casa. Exacto. Entonces, hay muchas técnicas de limpieza, hay muchas técnicas de terapia energética, hay de todo, ¿no? Pero en concreto la hipnosis regresiva es que nos ayuda muchísimo a conectar con esos otros planos. Y podemos tanto ir a otro sitio para arreglar algo como ir a obtener información, ir a conocerse a uno mismo o yo qué sé, cualquier cosa, preguntar el por qué está aquí, entender cosas. Es que lo ofrece todo, entonces hay mil opciones porque se puede hacer de todo. Bueno, mil, las que quieras. Cada persona es única, cada persona es diferente, cada persona tiene sus necesidades y cuando nos metemos a trabajar ahí, es que lo dicho, asistiéndonos por el yo superior siempre nos va a llevar hacia donde tenemos que ir en ese momento, ni más ni menos. Y por eso son tan gratificantes. A veces hay gente que dice, yo pensaba que me iba a otro sitio y resulta que me han llevado. Claro, por supuesto, porque es lo que te necesitabas trabajar. Eso es, solo hay Simplemente que confiar. dejarse llevar. Sí, solo hay que confiar y va a ser lo mejor. No cabe ninguna duda. Es Bueno, pues me parece que hemos dado un buen apunte y una explicación más o menos intensa de lo que es y en qué consiste una hipnosis regresiva. Exacto, y sobre todo y lo principal, que no hay que tener miedo. ¿Miedo de qué? Estamos aquí, somos los valientes que estamos aquí en este momento. Pues a ello. Adelante, claro que sí. Pues despedimos el vídeo entonces y damos las gracias a quienes nos han escuchado por escucharnos y nada, quedamos a su disposición para contestar si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren añadir algún conocimiento o algo, que aportemos algo más a la información que hemos dado. Exacto, y bueno, hace tiempo que no lo decimos, pero sabéis que tenemos el espacio con página web que es www.alasparalalma.com y ahí pues vamos colgando las tertulias, vamos poniendo meditaciones, vamos ampliando material dentro de lo que nuestro tiempo nos lo permite, pero poco a poco vamos ampliando cosas para que haya material ahí, esté todo, digamos, ordenado y bueno, cualquier persona que se asome por ahí, pues si hay material que les sirve, pues adelante. Exacto, serán bienvenidos. Muy bien, Pues nos vemos pronto. pues sí, nos vemos en unos días. Hasta el Venga, próximo día entonces. beso, hasta luego. Adiós.